Cuando un volcán hace erupción, libera mucha materia en diferentes mecanismos, formas y estados. Hoy me quiero centrar en los piroclastos balísticos, que según la definición del CERN Geomin, corresponde a un piroclasto que al ser emitido desde un cráter sigue una trayectoria parabólica y con poca influencia del viento. Es decir, es algo así como un lanzamiento parabólico de un proyectil volcánico realizado por el volcán. Me gustaría que pudiésemos estudiar la velocidad con la que este piroclasto es expulsado. En más, encontrar un modelo matemático de la velocidad inicial en función del tiempo, la distancia a la que el proyectil llega, el ángulo con que fue lanzado, la altura desde la que el proyectil fue lanzado y la aceleración de gravedad. Es importante que definamos un buen sistema de referencia que nos permita tomar las medidas iniciales y finales del problema y también que nos permita establecer hacia dónde voy a considerar que un vector sea positivo o que un vector sea negativo. En base al sistema de referencia tomado, todos los vectores hacia la derecha serán positivos y hacia arriba serán positivos también. No olvidemos que la velocidad inicial es un vector que está formando un ángulo con la horizontal, por lo tanto deberá ser descompuesto según la trigonometría. Así, la velocidad inicial en x será la velocidad inicial por el coseno del ángulo y la velocidad inicial en y será la velocidad inicial por el seno del ángulo. Como es un lanzamiento parabólico, debemos dividirlo en dos dimensiones. El movimiento tendrá características en la horizontal, pero también en la vertical. Así, en la vertical será un lanzamiento vertical hacia arriba y en la horizontal será un movimiento rectilíneo uniforme. Debemos buscar entonces un modelo matemático adecuado para la interrogante que deseamos resolver. Así, en la vertical, la altura en función del tiempo será igual a la altura inicial más la velocidad inicial en y por el tiempo menos la gravedad por el tiempo al cuadrado partido en 2. La velocidad de y en función del tiempo será igual a la velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo. Y en la horizontal, la posición en función del tiempo será igual a la posición inicial más la velocidad en x por el tiempo. Recordando que como es un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad en x en función del tiempo siempre será igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo, lo que será una constante. De este modo, mezclando el modelo matemático obtenido y también la descomposición vectorial de la velocidad inicial en el eje x y en el eje y, tendremos lo siguiente. En la vertical, la altura en función del tiempo será igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo menos la gravedad por el tiempo al cuadrado partido en 2. Recordemos un poco nuestro esquema inicial en donde podamos obtener características iniciales y finales del problema. En este caso, nos damos cuenta que la altura inicial desde la que fue lanzado el proyectil balístico fue la altura h. Sin embargo, cuando este llega y cae a la base del volcán o paralelo a la base del volcán, su altura final será 0. Por lo tanto, la ecuación que habíamos planteado recientemente toma la siguiente forma. 0 es igual a h más la velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo menos la gravedad por el tiempo al cuadrado partido en 2, a la que llamaremos ecuación 1. La velocidad de y en función del tiempo será igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo, a la que llamaremos ecuación 2. Si estudiamos ahora la horizontal, podemos darnos cuenta en nuestro dibujo inicial que la posición horizontal inicial es 0. Sin embargo, la posición horizontal a la que cae el proyectil desde la base del volcán es d. Por lo tanto, la ecuación posición en función del tiempo es igual a posición inicial más velocidad en x por el tiempo, que es posición inicial más velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo, toma la siguiente forma. D es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo, a la que llamaremos ecuación 3. Así, de la ecuación 3, que dice que la distancia es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo, podemos obtener que la función del tiempo será igual a la distancia partido en la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Esto último lo reemplazaremos en la ecuación 1. Entonces, en la ecuación 1,
que dice que 0 es igual a h más la velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo menos la gravedad por el tiempo al cuadrado partido en 2, reemplazaremos lo obtenido en la ecuación 3. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente manera. 0 es igual a h más la velocidad inicial por el seno del ángulo por la distancia partido en la velocidad inicial por el coseno del ángulo menos la gravedad partido en 2 por la distancia dividido en la velocidad inicial por el coseno del ángulo, todo esto elevado al cuadrado. Recordemos de la trigonometría que el seno de un ángulo dividido en el coseno de un ángulo es igual a la tangente del ángulo. Por lo tanto, simplificando las velocidades iniciales de este factor de la ecuación y dándonos cuenta que tenemos un seno en un coseno, finalmente tendremos lo siguiente. 0 es igual a h más la tangente del ángulo por la distancia menos la gravedad dividido 2 por la distancia al cuadrado partido en la velocidad inicial al cuadrado por el coseno al cuadrado del ángulo. Lo que debemos hacer ahora es despejar la velocidad inicial, así obtendremos el modelo matemático que andamos buscando. De este modo llegaremos a la siguiente ecuación que nos dice que la velocidad inicial al cuadrado es igual a la gravedad por la distancia al cuadrado dividido en 2 veces el coseno al cuadrado del ángulo factor de la altura más la tangente del ángulo por la distancia. Como la velocidad inicial, que es lo que andamos buscando, está al cuadrado, debemos aplicar una raíz cuadrada. De este modo, el modelo que andamos buscando para la velocidad inicial será igual a la raíz cuadrada de la gravedad por la distancia al cuadrado dividido en 2 veces el coseno al cuadrado del ángulo factor de h más la tangente del ángulo por la distancia. Vamos ahora a un caso práctico. El volcán Villarrica, ubicado en la región de la Araucanía, posee una altura de 2.847 metros sobre el nivel del mar y de 2.450 metros desde su base. Supongamos que este volcán entra en erupción y tira un piroclasto balístico que cae en las faldas del volcán, por lo que la altura que nos conviene tomar es la altura medida desde su base, 2.450 metros. Supongamos también que el proyectil balístico cae a 6 kilómetros horizontales del volcán, eso es 6.000 metros. Pues bien, el modelo de la velocidad inicial ya lo habíamos calculado, por lo tanto solamente debemos reemplazar lo que anteriormente habíamos encontrado. Supongamos también que lo hace en un ángulo de 45 grados, que es cuando un proyectil alcanza su máxima distancia horizontal. Obtendremos la velocidad inicial con la que el proyectil es expulsado del volcán. Algo así como 204,43 metros sobre segundo, que son 735,969 kilómetros por hora. Para hacernos una idea, para poder dimensionar la velocidad, un avión comercial en piloto automático viaja a una velocidad de 1040 kilómetros hora, lo que es una velocidad muy grande, muy elevada. Si quisiéramos medir el tiempo de lo que habíamos calculado de la ecuación 3, solamente debemos reemplazar los datos y así obtenemos que el tiempo en que el proyectil llegó al piso o a las faldas del volcán en este caso son 41.50 segundos, lo que es menos de un minuto.